Así rapidito acerca del debate. Vamos a mirar básicamente lo que es un debate. Es muy importante un debate, chicos. Todo este proceso, ¿por qué? Porque el debate está trabajando el texto argumentativo, ¿cierto? Y sabemos que los temas eh, que son controversiales o los sabemos que son temas de relevancia debática, entonces es importante reconocer y saber que para que un tema pueda ser debatido, pues requerimos de mínimo dos personas, ¿cierto? En muchos casos hasta público, grupos que defienden, que están a favor o que hacen objeción, que están en contra, ¿cierto? De ser un tema que genere diversas opiniones, posiciones, ¿cierto? Tenemos que saber que para poder debatir un tema y participar de eso, pues tenemos que estar muy informados. Les hago una invitación muy grande y es, por favor, apropiense de la temática propuesta para el debate escrito, porque en nuestro caso será escrito, ¿cierto? Apropiense, háganlo, indaguen. Normalmente las propuestas que les doy desde lectura es para que ustedes vayan, escudriñen, aprendan, se alimenten, que ustedes estén en X contexto y tengan bagaje. ¿Para qué? Para hablar de algún tema, para argumentar. Todo lo que aprendan, por ejemplo, de la práctica que sea en el colegio, si puede ser aplicable en la vida real, se los puedo asegurar que nada de eso, absolutamente nada de eso les va a sobrar. Nada. Entonces, mis niños, espero que el objetivo del debate no es gritar ni pensar y considerar que todos tienen que pensar como yo, no. Todo el mundo argumenta desde líneas diferentes porque todos somos muy distintos y menos mal es así. Porque es que en la diferencia es que aprendo, ¿cierto? Y a veces cuando nos consideramos como unos proyectos ya terminados, estamos muy equivocados, ¿no? Porque es que la postura del otro me puede llevar a crecer. No sé si les ha pasado en la vida, pero a veces uno piensa y considera que se debe asumir en cierta situación ciertas posturas, pero más adelante tú aprendes que tuviste la respuesta tan cerquita y que alguien te estaba demostrando con sus acciones cómo era, pero a veces nos creemos tan llenos ya del conocimiento, como tan terminados, que consideramos que no es importante lo que podemos aprender del otro. Entonces, primero que todo, respetar las posiciones de los demás, porque hay muchos tipos de argumentos, muchísimos por signo, causales, generales, o sea, hay tantos, tantos, tantos que uno tiene que aprender a respetar eso y defender su idea, ¿cierto? Profe, pero es que uno normalmente llega a un... Es que no siempre en los debates va a imperar lo ideal o lo real, no. Yo pienso que a veces hay debates tan amañados, y más que todo aquí en nuestro país, en el ámbito político, por ejemplo, tan amañado que lo único que podría tumbar eso sería un conocimiento exhausto de lo que se está debatiendo y estar muy preparado. Si yo soy quien estoy proponiendo y estoy a favor, debo tener las pruebas, ¿sí? Y si soy el de la objeción, entonces debo tener unos criterios muy claros y unos argumentos muy sólidos, ¿cierto? En nuestro caso que se va a hacer escrito, pues también tenemos que defender nuestra posición. No parezca como un comentario de ahí X de Facebook, ¿no? Traten ustedes de ahondar más, de ir a más a profundidad. Acuérdense que estamos trabajando ahí, es el texto argumentativo, listo. Em, Chicos, se me está recortando un poquito lo del video porque ay, imagínense que, bueno muchachos, eh, normalmente, ¿qué se busca con un debate? Ahí como lo dice ahí en el punto 2, anunciar el tema, ¿cierto? Es ponerlo en consideración y en adelante ya empezar a discutirlo como corresponde, ¿cierto? Y realmente, normalmente es llegar a unas conclusiones para tomar decisiones. Y ustedes saben que tomar decisiones es algo muy importante y que tenemos que aprender a fortalecernos en eso, ¿cierto? Eh, Sabemos que normalmente hay un moderador que da la palabra, que es el que da la entrada para el inicio del debate, ¿cierto? Entonces, finalmente ya se llega a las conclusiones como ahorita lo estábamos hablando. En este caso, la conclusión la va a dar usted.
porque yo no le voy a decir está bueno, está malo, porque está a favor o porque está en contra, no. Usted defiende su posición con altura, ¿sí? Y con argumentos muy sólidos, ¿cierto? Eh, es muy importante tener en cuenta que el que está a favor debe anexar pruebas, el que está en contra debe tener unos argumentos muy sólidos, demasiado sólidos, que son por signos. ¿Cómo así que por signos sintomáticos? Vea, ese tipo de argumentos se ven mucho, es como en los ámbitos de la medicina, científicos, son muy exactos. Entonces, de acuerdo al signo, de acuerdo a la sintomatología, es la tesis. Ah, que tenés náuseas, que está en embarazo. Entonces, vamos, cierto. Entonces, una tesis, ¿de acuerdo a qué? A los síntomas, ¿verdad? Le estoy dando un ejemplo tan básico para que ustedes vayan entrando como en materia y sepan entonces qué tipo de argumentos es eso. Ese es muy objetivo. Profe, entonces eso se aleja mucho a lo de ámbitos sociales. Podría ser, pero normalmente se basan mucho en leyes, en ese sentido, cuando es de tipo social, ¿cierto? Porque eso es como una evidencia, ¿cierto? Son aclaratorias desde la legalidad. Nexos causales, muchachos, por ejemplo, esta pandemia, vamos a hablar de un contexto, de un ámbito, por ejemplo, el turismo. Ah, es que el turismo se ha visto muy, pero muy perjudicado, porque con esta pandemia, pues le tocó paralizarse, no sé qué. Listo. Una situación, una causa lleva a unas consecuencias, ¿cierto? Entonces, normalmente la gente lo que hace es que empieza a poner eso en una balanza para argumentar y para decir, mire, es que esto fue lo desfavorecedor, es que mire, si esto ocurre, mire lo que pasa, es que mire que, ¿cierto? Entonces normalmente hay argumentos de las personas que van es por esa línea, mirando los nexos causales. Los analógicos es como, por ejemplo, a ver, son situaciones como muy similares, ¿sí? Y que entonces la tesis o la solución que se le dio a una puede aplicar a la otra. Por ejemplo, a ver, como por ejemplo, mi mamá le dice, no, porque estás muy chiquito para eso. Entonces él le dice, pero ¿cómo a Pablo, mi amiguito que tiene un año menos que yo, si lo dejan ir? Mire esto, mire lo otro, ¿cierto? Es cuando yo busco la solución que le dieron a otra situación, ¿sí? Que me favorezca a mí en mi posición, estando a favor o en contra, ¿cierto? Que me favorezca por generalización. Es, por ejemplo, cuando son muy subjetivos, ya. Es cuando a ti te dicen, por ejemplo, ves que los niños cuando comen mucho dulce son muy activos, lo ideal es que coman un dulce por la semana nada más. Entonces, mire, por eso es que Mauricio tiene tanta energía, no le den tantos dulces tan tarde, porque mire lo que se genera. Entonces, son cosas ya desde la generalidad que la gente viene y aplica a. ¿Cierto? Ay, mire, es que la gente que trasnocha, adolece de tal vitamina, entonces mire, como ella está trabajando de noche, ella tiene que empezar a tomar un suplemento vitamínico así, así, así. ¿Sí me comprenden? Cuando ya las personas traen a colación una situación, les pido por favor investiguen y hagan unos argumentos bien chéveres, listo. Que Dios me los bendiga, los extraño mucho, de verdad que sí. Y que prontamente pues todo vuelva como corresponde, todo vuelva a estar como antes, ¿cierto? Y quizá mucho mejor. Dios me los bendiga, chaito.